Si pudiéramos reunir en una sola película todos los días de la amistad que ha vivido Valaroza, necesitaríamos kilómetros y kilómetros de cinta. Habría películas en blanco y negro, otras con esos colores gastados de las fotografías antiguas. Habría escenarios construidos a mano, verbenas, partidos de fútbol, obras de teatro, noches de verano. Y sobre todo, habría gente. Muchísima gente. Porque esta película nunca tuvo un único protagonista. Su protagonista fue un pueblo. Los primeros fotogramas nos llevan hasta los años 60. Era agosto. Los estudiantes regresaban a Galaroza durante las vacaciones y encontraban aquí algo más que descanso. Encontraban tiempo, amigos y unas ganas enormes de hacer cosas. Uno de aquellos pioneros fue Toñi Beneito, hijo del profesor don Julio Beneito. Junto a él estaban Neftalí Santos, Antonio, el hijo del secretario, Pepe Luis Blanco, José Miguel Rodríguez, Gloria y Meli Santos, Aurelina Blanco, Carmen Lozano, José Antonio Ortega, Manolo Vázquez, eterno actor de aquellos teatros, y Cesi Olivera, que ya entonces empezaba a colaborar y continuaría haciéndolo muchos años después. Aquello no se improvisaba. Durante las vacaciones de Navidad se reunían en las casas para pensar qué harían el verano siguiente. Elegían las obras de teatro, repartían los personajes, creaban grupos de trabajo y cuando llegaba agosto, comenzaba la función. La prensa de la época ya recoge en 1966 10 días de actividades: teatro, baile flamenco, conferencias, carreras ciclistas, fútbol, el añorado Festival del Múrtigas. Y al año siguiente, más. La película acababa de empezar. Tras la muerte de Toñi Beneito, otra generación tomó el relevo. A mediados de los años 70 aparece con fuerza Manuel Ángel Barroso. Tenía apenas 20 años. Aquellos jóvenes vivían tiempos de cambio y querían demostrar algo muy sencillo: que la juventud podía protestar, pero también podía proponer, organizar, trabajar, levantar su pueblo. Pedro García, Manolo Rosado, Esther Santos, Jesús Pena, Encarna y José Antonio Freire, Lola Rodríguez, Rafael Navarro, Luis Fernández, Juan Antonio Delgado, José Rafael Lozano, Jaime Damián, Rafael Vázquez, Ascensión Fernández. Nombres distintos, la misma idea: hacer cosas para los demás. Llegaron los teatros, el Festival del Múrtigas, el certamen Galaroza, música y poesía, actividades culturales y deportivas. Y cuando no había medios, aparecía el ingenio. Un decorado se construía, una luz se inventaba, un efecto especial se resolvía como fuera. Y si faltaba dinero, se vendían entradas o se montaba una barra. Había viajes a Aracena para comprar hielo, viajes a Sevilla para conseguir medallas. Luciano Lozano incluso compuso un himno para los días de la amistad. Y nació también la famosa A de la Amistad, un reconocimiento para quienes colaboraban con la programación. Su diseño se parecía sospechosamente al símbolo anarquista, y aquello provocó algún que otro sobresalto. Porque organizar cultura también tenía sus peligros. Aunque ninguno como mover un escenario, las barras y las bebidas montados en el tractor de Rafael Rosado. Manolo todavía lo resume de la mejor manera posible: pa' habernos matado, pero sobrevivieron. Y la película continuó. Llegaron los 80. Y llegó otra generación. Salud Tristancho, Herminio Rodríguez, Luis Romero, Antonio Valle, Antonio Moreno, Jesús Valle,
Mode Carvajal, Moisés Martín, Paco Fernández, Mamen Pena, Emilio Fernández, Emeterio Rey, Juan Leopoldo Rodríguez, Toribio Sosa. Querían conservar el espíritu de los anteriores, pero dando a la programación un carácter cada vez más cultural, formativo y permanente. Salud recuerda cómo fueron hasta Fuente Heridos para intentar contratar al grupo Almires. Gratis, por supuesto. Moisés traía las películas del Cine Forum desde el Teleclub de Alájar. En Venecia había verbenas. El grupo Carrusel llenaba los escenarios. Y ocurrió algo que entonces, probablemente, nadie podía imaginar. Algunos niños y jóvenes que comenzaron haciendo teatro durante los días de la amistad terminarían dedicándose profesionalmente a la interpretación. Maika Barroso, Aurora Sánchez, Joaquín Foncueva, Paco Pena, María José Barroso. También nació Amarama, germen de la posterior Hiedra Producciones. Aquellos escenarios improvisados de verano, para algunos, fueron el comienzo de todo. Pero ninguna historia de 50 años avanza siempre en línea recta. Hubo años de parón. La pantalla quedó, por un momento, en blanco, hasta que alguien volvió a encender el proyector. En los años 90, la Asociación Juvenil Aljaroza tomó el relevo. Pablo Silgado, Francisco Javier Fernández, Rafa Lobo, Antonio Tristancho y el recordado Juan Manuel Pablos estuvieron entre sus fundadores. Después se incorporaron Justi Fernández, Inma Lobo, Esther Martín, Vitoriano, Henry González, José Luis Lobo, Luis Moreno, Isaac Pérez, Vicente Clar, Luis Rafael Fernández, Daniel Tobar, Antonio Sosa. Y los días de la amistad volvieron a respirar. Regresó el Festival del Múrtigas. Llegaron las primeras rutas guiadas, las noches para observar las estrellas. Y hasta el vóley playa, casi pionero en la sierra, con aquellas primeras pistas construidas con listones de madera en la carpintería de Paco Tormenta. Y naturalmente, también volvieron las críticas. Porque si hay algo tan antiguo como organizar actividades en un pueblo, es que alguien critique las actividades que organizas. En 1991 decidieron responder con elegancia. Crearon el Premio Limón para uno de aquellos críticos. El premiado no apareció a recogerlo. Una verdadera pena. Pero quizás haya algo que explique mejor que ninguna otra cosa qué fueron los días de la amistad. No tenían un escenario, porque el escenario era Galaroza entera. El Paseo del Carmen, Venecia, el Cenagal, la Morera, la Era Grande, el Colegio Hermanos Arellano, el Cine Victoria, el Casino, el Teleclub, las Salinas, Aljaroza, las Aguas, la Casa de Cultura, el edificio de Nuestra Señora del Carmen. Por allí pasaron teatros, fútbol, ajedrez, carreras de sacos, cintas en bicicleta, concursos infantiles, ciclismo, música, flamenco, cine, senderismo. Y para mover todo aquello, hubo otra colección de héroes secundarios. La furgoneta de Emeterio Rey, el Renault 6 de Antonio Sosa, el Land Rover de Luis Moreno, la Derby 49 del recordado Rafael Zapatuta, tractores, lisocarros. Vehículos que en algún caso terminaron dando sus últimos suspiros al servicio de los días de la amistad. Con el nuevo siglo, la organización fue cambiando. El ayuntamiento asumió progresivamente la programación, coordinada en diferentes etapas por gestores culturales como Manuel Moya, Ignacio Garzón o Pedro Vázquez. Y las asociaciones siguieron formando parte de la historia.
la Hermandad de la Divina Pastora, la Reina de los Ángeles, Acude, El Fogonazo, Galaroza Fútbol Sala, El Manantial, Sanicher, El AMPA, la Asociación Cultural Lieva, el Consejo Local de Asociaciones. Llegaron nuevas actividades, nuevas formas de hacer deporte y nuevas generaciones. En uno de aquellos antiguos carteles podía leerse una frase: para el pueblo y con el pueblo. Quizá nunca se haya explicado mejor. Porque los días de la amistad no pertenecen a una persona, ni a una asociación, ni a un ayuntamiento. Pertenecen a todos los que alguna vez levantaron un escenario, a quien vendió una entrada, a quien ensayó durante semanas, a quien prestó un coche, a quien fue a buscar hielo, a quien trajo una película desde otro pueblo, a quien puso una barra, a quien corrió una carrera, a quien actuó, a quien aplaudió. Y también, claro, a quien protestó. Durante más de medio siglo, unos fueron apareciendo en pantalla, después salieron de plano, y otros ocuparon su lugar, como ocurre en las buenas películas. Solo que esta tiene algo diferente. Todavía se está rodando, todavía quedan nombres por aparecer, fotografías que hacer, escenarios que levantar, noches de verano que recordar. Porque aquellos jóvenes de los años 60 probablemente nunca imaginaron que muchas décadas después seguiríamos hablando de lo que empezaron. Ellos simplemente querían hacer algo bonito por su pueblo. Y quizá ahí estuvo el secreto. Una generación recibió el testigo de otra y después se lo entregó a la siguiente. Hasta hoy. Esta es la película de los días de la amistad. La película de un pueblo. Y todavía no tiene final. Has escuchado Historias Cachoneras, un podcast del área de cultura del Ayuntamiento de Galaroza, que cuenta las pequeñas grandes vidas que dieron formas a nuestro pueblo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Fleeting whispers carved in stone so deep, timeless voices in history's keep.